Equipo, buenos días. Bien, equipo, el día de hoy tenemos una capacitación sobre factores de riesgo psicosocial. ¿Ya? El tema de factores de riesgo psicosocial lo vamos a ver de acuerdo a nuestro reglamento de minería, ¿no? Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Estamos hablando del Decreto Supremo 024 del 2016 de energía y minas. Bien, por lo tanto, nuestra base legal va a ser netamente nuestro decreto y obviamente sus modificatorias. Tenemos el decreto supremo número 023 del 2017 y la 034 del 2023, ¿ya? Este es nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Antes de entrar a lo que son los factores de riesgo psicosocial, vamos a ver ciertos alcances. ¿Qué nos indica el reglamento? Que nosotros, o en este caso que el titular de la actividad minera, tiene que realizar monitoreo de agentes ocupacionales. ¿Y qué tiene que ver los agentes ocupacionales con los factores de riesgo psicosocial? Pues los factores de riesgo psicosocial o los riesgos psicosociales están dentro de estos agentes ocupacionales. Por lo tanto, se tiene que realizar una planificación, una organización, una ejecución y una validación de este monitoreo de agentes ocupacionales. ¿Y quién lo tiene que realizar? ¿Quién lo realiza, no? Puede realizar un ingeniero de minas, de higiene y de seguridad, seguridad industrial y minera, de ingeniería de geología, metalurgia, química, colegiados y habilitados con mínimo de 3 años de experiencia en la actividad minera o en higiene ocupacional. Ya, esto es con respecto al monitoreo de agentes ocupacionales. Si hablamos de higiene ocupacional, ¿no? Vamos a hablar de una especialidad no médica, no es parte médica, ¿no? Orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgos ocupacionales. Ahí están, factores de riesgos ocupacionales. ¿Cuáles son? Físicos, químicos, biológicos y lo que nos interesa, psicosociales. ¿Ya? Entonces, por eso que, ¿no? Se ha tratado de que podamos entender nosotros de dónde vienen los factores de riesgo psicosocial. Entonces, la gestión ¿no? De la higiene ocupacional, obviamente de todos los factores de riesgo, tanto psicosociales, ¿no? Que nos interesan, debe incluir qué cosa, la identificación, ¿no? De estos factores de riesgo. La evaluación de riesgos, ¿no? En cuanto a la seguridad y salud ocupacional, ¿no? En todos los trabajadores y en cada puesto de trabajo. ¿Ya? Se tiene que hacer el control de estos riesgos, ¿no? A la exposición de estos agentes, sean físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, ¿no? Así también la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación. Esto con respecto a estos factores de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgos, ¿no? Según la higiene ocupacional y según este decreto, obviamente, ¿no? Son los riesgos químicos, ¿no? Que vienen a ser el polvo, el humo, gases y vapores. Los riesgos biológicos, que son virus, bacterias, plagas. Los riesgos físicos, el ruido, la temperatura, la iluminación, radiación y los riesgos psicosociales, que tienen que ver con el estrés, el acoso laboral, el moving, ¿no? Y riesgos disergonómicos, que se refiere al levantamiento de cargas o las posturas que nosotros adoptamos durante el trabajo. Pero como les indicaba anteriormente, netamente vamos a ver acerca de los riesgos psicosociales, ¿ya? Y todos estos factores de riesgos ocupacionales, ¿no? Nos pueden producir enfermedades ocupacionales. Entonces, vamos directo a lo que nos interesa, a los riesgos psicosociales. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Ya. Los factores de riesgo psicosociales son las condiciones que están presentes en el trabajo, ¿ya? Y estos netamente están relacionados ¿con qué? Con la organización, el contenido, el entorno laboral y las relaciones humanas, ¿ya? Todas estas en conjunto pueden afectar negativamente la salud mental, física y social del trabajador. Entonces nosotros vamos a ver cada uno de estos puntos, en qué, qué relación tiene con el trabajador y cómo afecta, ¿no? En este caso, al desarrollo de su actividad normal. Ahora, entendamos que esta gestión de riesgos psicosociales, ¿no? El empleador debe, una vez que tengamos nosotros identificados cuáles son estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? El empleador tiene la obligación, ¿no? Por eso dice debe identificar y evaluar los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son? ¿No? Identificamos cuáles son y tenemos que evaluar qué tan graves son, ¿no? Incluirlos en la matriz IPAR-C. Tiene que estar incluida en nuestra matriz IPAR-C, ¿no? Todos estos riesgos psicosociales. Implementar medidas preventivas
capacitar al personal con respecto a estos factores de riesgos, ¿no? Realizar la vigilancia de la salud mental y promover un entorno laboral saludable. ¿Para qué? Para que no tengamos ninguna situación, pues obviamente que afecte tanto la salud del trabajador como la producción, en este caso, ¿no? Del trabajo. Entonces, vamos directo a los factores de riesgo psicosocial. Habíamos dicho que tenemos factores relacionados a la organización del trabajo, ¿ya? Son condiciones vinculadas a la forma en que se planifica y distribuye el trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos? O sea, recuerden, ¿no? Relacionados a la organización del trabajo, ¿no? Y estas condiciones van vinculadas a la forma en cómo planificamos y distribuimos el trabajo. Imagínate si hacemos una mala distribución de trabajo, ¿qué vamos a tener? Una sobrecarga laboral, ritmos de trabajos acelerados porque tenemos que terminar el trabajo, ¿no? Sí o sí, digamos. Falta de claridad en funciones. Muchas veces confundimos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Por qué? Porque la organización del trabajo, ¿no? La planificación del trabajo y la distribución del trabajo no han sido correctas. Y presión por cumplimiento de metas, ¿no? Muchas veces por no planificar bien, ¿no? Vamos a tener tal vez metas que no vamos a poder alcanzarlas. Entonces va a haber presión por el cumplimiento de metas. Entonces, esos son los factores de riesgo psicosocial. En cuanto a los factores relacionados a la organización del trabajo. Ahora tenemos los factores relacionados al contenido del trabajo, al tipo del trabajo. ¿Qué tipo de trabajos, no? Aspectos propios de la tarea que realiza el trabajador. Va a depender mucho qué tipo de tarea tenemos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Tenemos el trabajo monótono, ¿no? Va a ser lo mismo. El trabajo repetitivo, hacemos la misma acción, ¿no? Durante, en este caso, varias horas, ¿no? Baja autonomía, ¿no? La falta de reconocimiento también, ¿no? Y las tareas que no corresponden al perfil del puesto, ¿no? Falta de una distribución correcta con respecto al contenido del trabajo. ¿Qué más tenemos? Factores relacionados al tiempo de trabajo, ¿no? Estas condiciones son asociadas a la duración y la distribución de la jornada laboral, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Es por eso que tenemos, ¿no? Como factores las jornadas prolongadas de trabajo, ¿no? Turnos nocturnos continuos, horarios imprevisibles y faltas de pausas activas, ¿no? Con respecto a la duración y la distribución de nuestra jornada de trabajo. ¿Qué más tenemos? Factores relacionados a las relaciones laborales. Esto ya es con respecto a la interacción social, ¿no? Obviamente con los supervisores, con nuestros compañeros dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? Podemos tener ahí un mal clima laboral, ¿no? El liderazgo inadecuado, falta de apoyo del supervisor y una comunicación deficiente con respecto a tal vez a la delegación de funciones, con respecto ¿no? A la organización del trabajo y muchos otros factores. Violencia y acoso laboral. Ya, estos ya son conductas inaceptables que generan daño psicológico o emocional, ¿no? El acoso laboral, el famoso mobbing que se realiza en el trabajo, ¿no? El hostigamiento sexual, ¿no? Recuerden que en la unidad minera tenemos una política con respecto al hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado con ello también, chicos. Humillaciones, insultos o amenazas, ¿no? Que sí o sí son conductas que no son aceptables, recuerden, inaceptables, ¿no? Dentro del área laboral o dentro de la unidad minera y la discriminación, ¿no? Esos son los factores de riesgo psicosocial con respecto, ¿no? A la violencia y acoso laboral. ¿Qué más tenemos, chicos? Inseguridad laboral, ¿no? Percepción de inestabilidad respecto a la continuidad del empleo. Muchas veces no se tiene esa inseguridad laboral si continuamos o no continuamos y vamos a, este, nos van a generar de repente contratos con más tiempo, ¿no? O cómo va a ser nuestra situación laboral. Entonces, esa inseguridad laboral es una percepción de inestabilidad, ¿no? Con respecto a si vamos a continuar o no realizando pues nuestros trabajos, ¿no? Dentro de la minera. Entonces, ¿y esto cuáles son esos factores, ¿no? Los contratos temporales recurrentes, ¿no? Que nos realizan contratos temporales, ¿no? 3 meses, no sé, contratos, digamos, que no nos aseguran, digamos, la estabilidad con respecto al trabajo. Cambios organizacionales sin comunicación. Muchas veces hay bastantes cambios y no nos comunican, ¿no? Falta de información sobre la continuidad laboral, ¿no? Esto lo mismo tiene relación con respecto a nuestros contratos. Bueno, a veces son
como dice ahí, temporales, ¿no? No tenemos un contrato fijo ¿no? que nos va a asegurar, pues, ¿no? La estabilidad laboral, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo psicosocial con respecto a la inseguridad laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estos factores, ¿no? De todos esos factores que hemos venido, ¿no? Desarrollando, ¿no? Durante la explicación, ¿no? Con respecto a los factores de riesgo psicosocial, uno es el estrés laboral, ¿no? Obviamente, por tanto, estar con todas estas, digamos, esos factores, ¿no? Que corresponden tanto al trabajo, a la organización del trabajo, a la distribución del trabajo, al tiempo en este caso, ¿no? O el horario de trabajo, ¿no? Entonces nos va a generar un estrés laboral, ansiedad, incluso depresión, ¿no? Síndrome de burnout también con respecto a la falta de organización del trabajo, ¿no? Una fatiga crónica, ¿no? Un cansancio, ¿no? Crónico puede verse, como les indico, a muchos de los factores anteriormente mencionados, ¿no? Imagínense que tengamos turnos nocturnos prolongados, o que tengamos horas, ¿no? Por sobre las horas normales de trabajo. Entonces tenemos fatiga, ¿no? Bajo rendimiento, justamente ¿por qué? Porque estamos más enfocados tal vez en cómo poder solucionar o cómo poder mejorar tal vez, ¿no? En este caso, nuestra relación con respecto a lo laboral. Entonces, tenemos justamente bajo rendimiento por eso, porque estamos más divagando, pensando en todos esos problemas o incluso en el mismo estrés, ¿no? Y definitivamente un incremento de accidentes laborales. ¿Por qué? Porque podemos estar físicamente en el trabajo, pero mentalmente no, ¿no? Estamos resolviendo muchos problemas que tenemos tal vez y no estamos en el trabajo. Entonces, siempre mente y, ¿no? Ojos en la tarea que vamos a realizar, ¿no? Y eso sería todo con respecto a los factores de riesgo psicosocial.